noches. Hoy vamos a presentar un programa que es muy sensible en la sociedad argentina porque hay dos sectores. Un sector que trata que no se hable de ese tema y otro sector que sí quiere que se hable de ese tema. ¿Qué es lo que pasó entre el 24 de septiembre y los primeros atentados terroristas en Tucumán? Hoy nosotros nos vamos a ocupar de eso, de esos casos que en la República Argentina y en Tucumán en particular no se habló. Yo no tengo desde el 83 en adelante noción de que estos temas se hayan tratado en los medios de comunicación. Se trataron como hechos aislados o como denuncias aisladas. ¿Qué quiero decir? Ocurrieron hechos que han generado que ocurre en Tucumán el operativo Independencia. Voy con este informe de los distintos hechos que han sucedido en Tucumán y que han determinado que se presente el operativo Independencia. Señor director. El año 1974, en Argentina, fue testigo de una creciente crisis política y social, donde la provincia de Tucumán se convirtió en escenario de una escalada de violencia. La actividad guerrillera del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, y las sucesivas respuestas militares sentaron las bases para el operativo Independencia de 1975. En este informe se aborda los hechos ocurridos en localidades clave como Acheral, El Ciambón y Santa Lucía, y se destacan episodios que marcaron la historia reciente de la provincia, así como el impacto de la población civil y las fuerzas del Estado. 30 de mayo de 1974. Toma de Acheral. En el lugar donde ya había estado la policía, a las 20:30 horas, una sección de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del ERP procedió a tomar distintos objetivos en Acheral, departamento Monteros, provincia de Tucumán. Fueron copadas la comisaría, la oficina telefónica, la estación ferroviaria y las rutas de acceso. Esta operación, comunicada por el ERP, tuvo carácter de repudio al reciente operativo antiguerrillero federal y militar, cuya base principal había sido Acheral, convertida en base de helicópteros y punto de concentración de las fuerzas represivas durante la movilización contrarrevolucionaria. 24 de junio de 1974. Toma de El Ciambón. Una escuadra del ERP copa la pequeña localidad de El Ciambón, en el departamento de Tafí Viejo. Este ataque, que pretendía reforzar la presencia guerrillera y desafiar al gobierno, no cuenta con testimonios directos que confirmen todos los detalles, pero dejó una profunda huella en la memoria colectiva de la zona. 20 de septiembre de 1974. Incursión en Santa Lucía. Un contingente de 45 efectivos del ERP, vestidos con uniformes militares, descendió desde las laderas y tomó el control de Santa Lucía, marcando un punto de inflexión en la escalada del conflicto, pues la respuesta militar se hizo inmediata. 1 de diciembre de 1974. Atentado al capitán Humberto Viola. En Tucumán, mientras viajaba con su AMI-8, el capitán Humberto Viola y su familia fueron atacados por 10 elementos del ERP. En un cobarde ataque terrorista en plena democracia, ametrallaron el auto en la calle Ayacucho al 150, dejando como saldo la trágica muerte de su hija María Cristina, de 3 años, y graves heridas a María Fernanda, de 5 años. Enero de 1975. Un avión militar se estrelló cerca de El Mollar, en el camino a Tafí del Valle, dejando 13 militares muertos. Este trágico suceso se sumó a la tensión en la región y marcó uno de los más sangrientos episodios de violencia en la zona. Estos eventos se sucedieron en un corto periodo y contribuyeron a crear un clima de extrema violencia que culminaría con la instauración del operativo Independencia en 1975. Volvemos a esto y he invitado al doctor Gabriel Casa, que fue presidente del juzgado que
tuvo a su cargo todos los juicios de lesa humanidad en Tucumán. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien. Y también del noroeste argentino. Perfecto, ya avanzamos con eso. ¿Cómo te va, Romina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Tu nombre completo? María Eugenia Saraspe. Bueno, 3 jóvenes estudiantes. María Eugenia Saraspe, nombrame la otra. Elga Guerrero Elga Guerrero. y Jonathan Décima. Y otra. Son 3 estudiantes de la carrera de comunicación de la Facultad de Ciencia de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán que han colaborado para hacer estos informes. Doctor, ¿usted cómo analiza estos hechos que han sucedido en Tucumán antes del operativo Independencia? Yo le quiero decir que estos hechos fueron juzgados, tratados y juzgados como delitos comunes, con lo cual básicamente se apuntaba a los autores materiales de los hechos. Si se determinaba la autoría, eran juzgados, condenados como delitos comunes. Después vamos a analizar que hay en el marco internacional, cuando se trata de masacres o hechos de barbarie, digamos, de atrocidades, hay figuras instituidas en la Corte Penal Internacional que cubren este tipo de delitos. Lo vamos a analizar y en qué caso corresponde cada uno, digamos. Si es en este momento el adecuado o más adelante. Vamos, a ver. Bueno, Usted tiene genocidio. Acheral, tiene Acheral, Bueno. Santa Lucía, Muy bien. el Viola Muy y bien. el avión que cayó. Perfecto. En consecuencia, en la evolución del derecho penal internacional se tomó en cuenta primero acciones de barbaridad, como decía Rafael Lemkin, creador de la figura del genocidio, y otros autores como Jackson, presidente del Tribunal de Nuremberg, que se tomaban en cuenta hechos atroces cometidos en el marco de políticas de Estado. Correcto. Esa es la primera situación. Después se evolucionó. Digo yo evolucionó, porque se comprendieron más hechos atroces que pudieran venir de organizaciones formadas por particulares con cierto nivel de organización, y ya está previsto en la Corte Penal Internacional que puede haber, y yo diría que ese tipo de hechos, en el marco de la referencia dogmática internacional, encuentran encuadramiento en los crímenes de guerra, porque los crímenes de guerra no están limitados a los internacionales. Hay conflictos armados, entre los supuestos que están previstos, hay conflictos armados no internacionales, dice expresamente la Corte Penal Internacional, que generen asesinatos de personas indefensas, torturas, malos tratos, privación de libertad. Entonces, yo creo que la página más importante de la historia judicial argentina creo que ha sido estos juicios que han juzgado a los militares que eligieron la vía equivocada, digamos, la vía irregular, cuando les habían ordenado la represión de las acciones subversivas. En el diario de Vilas dice: tenemos que llevar adelante la vía más rápida, que es la irregular. No nos entreguemos a los jueces ni nada, porque si no vamos a demorar 20 años o 30 Eso decía años. Vila. Eso decía Vila. Y así se hizo. Estamos hablando de Adel Edgardo Vila, Sí, que era el comandante. primer jefe de Independencia, de la operativa Independencia. Sí. Y bueno, y evidentemente los mandos superiores también adoptaron esa idea. Vamos por la vía más rápida, porque minoritariamente son los que fueron entregados como detenidos a la justicia. La mayoría fueron ejecutados o desaparecidos directamente. Digamos, esto es una primera opinión.
Doctor, justamente estos delitos son los que se enmarcan en los delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad están definidos como un ataque sistemático generalizado a una parte de la población civil por razones religiosas, raciales, étnicas o políticas. Yo creo que los delitos de lesa humanidad, como así lo han dicho todos los tribunales del país, cometidos por militares en represión de la subversión, fueron este tipo de delitos por razones políticas. El genocidio excluye las razones políticas. Por eso, por más que nos gritaban y protestaban, no lo podíamos encuadrar el genocidio, porque Rusia vetó la causal política para el genocidio. Doctor, pero acá estamos mirando lo que pasó antes del operativo Independencia o antes del golpe militar. Se juzgaron como delitos comunes. ¿Y Sí, usted hay cree actuaciones penales, todo. Pero hay crímenes hechos por grupos guerrilleros en los que todavía la gente está pidiendo justicia y hay gente que habla de 50 años esperando la justicia, tocando puertas y no la consigue. Yo les Los digo una derechos cosa. humanos no lo consideran al hecho, no lo tienen en cuenta. Yo le digo, yo no he estado en instancia preliminar o de introducción, o sea, de recibir denuncias por hechos. O sea, yo recibía causas ya listas para ir a juicio. Primer punto. O sea, no me ha tocado que me envíen al tribunal oral, ninguno de los que yo actuó, porque siempre actuó en tribunales orales, nunca de juez de instrucción, no tenía denuncias por hechos cometidos por guerrilleros en los tribunales orales. Pero muchos de ellos han sido juzgados como la muerte de Viola ha sido juzgada como delito común. Sí. Por más que no haya cumplido toda la condena, es cierto, pero fue juzgado. Lo cierto es que los mandos superiores de esa organización guerrillera no fueron juzgados. Esta es la verdad. Es la verdad histórica, digamos con claridad los hechos, digamos. Entonces, si uno aplicara, yo digo, el supuesto hipotético, la figura del crimen de guerra producido en el orden interno por una situación de conflicto armado, son delitos internacionales imprescriptibles. Pero doctor, siempre se negó que acá hubiera o hubiese existido una guerra. Siempre se Después de negó. la guerra no hubo. Pero Eso no significa que no hubo conflicto armado. ¿Pero por qué? Guerras son dos fuerzas poderosas enfrentadas. Un país con una comunidad, digamos, organizada formalmente, o dos países, pero conflicto armado interno sí hubo. Pero por ejemplo la muerte... Gente armada, gente que no hizo política por medios pacíficos, sino que optó por la lucha armada. No podemos negarlo. O sea, el que lo niega es como ponerle puerta al campo, digamos. ¿Por qué nunca se investigó el caso de Paz, por ejemplo, de la muerte del dueño del Ingenio de Concepción? No, sí, pero se le investigó como un delito común. Sí, exactamente, se investigó como un delito común, exactamente. Estamos en Paz, Yo Viola. creo que el ex vicecanciller estaba condenado como autor, uno de los autores, vicecanciller del último gobierno de Cristina, creo, Ojea Quintana. ¿Pero y por Estaban qué? en una casa en Yerabuena que los detuvo la Policía Federal. Nosotros incluso no juzgamos las torturas que le hicieron en la Federal porque no habían imputados de la Policía Federal, sin perjuicio que fueron condenados. Esta es la realidad. Porque, no sé si producto de las torturas, o lo cierto es que de la información recogida se fue a una estación de servicio que había en la Sáenz Peña y Piedra, donde dos lugares de estacionamiento tenían la pared que la rompieron y estaba llena de armas. Las armas que utilizaron para la muerte de Paz. Doctor, ¿y por qué esta polémica en la República Argentina
La gente de Viola pide que se resuelva, la gente de Santa Lucía quiere que se resuelva, la gente de Paz... La hija de Rucci quiere que se resuelva. Mire, ¿por qué te debate en la Argentina? Porque Rucci estaba indefenso cuando se lo mató. Esta es la verdad. Digamos, no es un enfrentamiento, no fue un enfrentamiento. En el marco de ese conflicto armado que existía en el país con las organizaciones que habían optado por las armas, que no habían optado por los mitines, los discursos, las asambleas, no, habían dado un paso más allá. Hacia la Que revolución. yo creo que el tema, sin perjuicio de hechos violentos de la historia argentina, pero sin perjuicio para mí, lo hemos dicho en los juicios, en los juicios, el 30 marcó una inflexión en la historia argentina. Cuando se lo volteó Irigoyen por la fuerza y se instaló un gobierno militar, empezó la secuela, con las secuelas de la utilización de las armas en la política, tanto por Fuerzas Armadas como por organizaciones civiles que optaron por la lucha armada. Entonces, para usted, toda la actuación del ERP y subsidiariamente... Montonero también. Porque el caso del avión, Hércules, del aeropuerto Benjamín Matienzo, se le atribuían a los montoneros. El resto de la actividad en el monte se le atribuían al ERP. Esos casos, a su juicio, ¿ya han sido juzgados? Han sido juzgados cuando se ha determinado que conocían cuáles son los autores materiales. Porque no, lo que es cierto es que no han sido juzgados los que dieron las órdenes, de realizarlo. En las revistas respectivas se reivindicaban los hechos, o sea, no se la puede tratar de meter bajo la alfombra la historia, porque la historia sale por todos lados. Por ejemplo, la ejecución de Atilio Santillán en el gremio de la FOTI en Buenos Aires, lo reivindicó el número siguiente. Después ya lo diluyó, pues claro, era un efecto muy negativo, porque era un dirigente gremial muy querido en todos los sindicatos de la FOTI, incluso un hombre que prácticamente había hecho piruetas para protegerlo a los secretarios generales, a los dirigentes sindicales de los sindicatos respectivos, a Benito Romano, a todos, algunos de ellos desaparecidos. Hacemos una breve pausa y vamos a una reflexión final, doctor. Sí. Vamos a una pausa, señor director.